El presidente reveló en la mañanera la relación de Diego Fernández de Ceballos, este político mexicano del Partido Acción Nacional, conservador de cepa y además un millonario que se enriqueció con playas de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero. En la mañanera el presidente empieza a narrar la historia de cómo se le concedieron estas playas a Diego Fernández de Ceballos y la relación que tuvo con Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el candidato del PRI cuando fallece Luis Donaldo Colosio. Vamos a escuchar lo que dice el presidente en la mañanera. ¿Por qué no pones el plano de Acapulco? Dice, pónganme el plano de Acapulco, ¿no? Y ya le van a poner el plano de Acapulco para ilustrar, pues, las playas que se le dieron a Diego Fernández de Ceballos y cómo se apoderó de ellas. De los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Ceballos. Eso no lo saben los jóvenes. De cómo se quedaron con los terrenos de Punta Diamante. Vea la reacción de la cara del presidente cuando dice de cómo se quedaron con los terrenos de Punta Diamante. O sea, es una cara no una cara de insatisfacción, es una cara como de decepción, de revelar las grandes corruptelas de esta gente, o sea, del cinismo, de la sinvergüenza que han tenido y de cómo se han aprovechado de una cantidad de cosas del pueblo mexicano para su beneficio personal. Por eso dice, cómo se aprovecharon de estas playas. Y la reacción es sin duda de una persona que está como, hasta vergüenza te da, ¿no? De saber esta parte. ¿Han escuchado ustedes algo de eso ahora? No, ya tiene tiempo, eso es que no se sabe. Y es que sí, hace muchísimos años que nadie habla de esta situación, se le ha dado como carpetazo y básicamente ha quedado por ahí, ¿no? En el olvido, nadie sabe lo que ocurrió. Y no les interesa ni en lo más mínimo sacarlo a la luz. Veía yo el plano del general de esto, exactamente. Viendo cómo se fue poblando un área de lo más exclusivo. Y ahí va mostrando él el mapa donde se ve cómo se va poblando esta zona exclusiva, como él dice, y es donde tiene Diego Fernández de Ceballos esas concesiones. Resultó de que en el gobierno de Salinas, pero no voy a contar toda la historia, Dice, no voy a contar toda la historia, pero ocurrió en el salinismo. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha hablado de la política salinista y de todo lo que han hecho y de lo que han saqueado este país desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Ustedes seguramente ya lo saben, pero es para los jóvenes. Me encanta que siempre dice, es para los jóvenes. Y es que sí, hay muchos jóvenes que siguen al presidente, que apoyan mucho el movimiento de la 4T, que le ven como una esperanza, y me incluyo porque en realidad para mí, a nivel de política, Andrés Manuel López Obrador sin duda es un político que mueve multitudes, que mueve masas y que es un excelente historiador. O sea, creo que como político es extraordinario, pero como profesor de historia es el profesor que todos en la vida deseamos. Te cuenta las historias de una manera magistral. Cuando se estaba dando el acuerdo, contubernio, PRI-PAN, estaba surgiendo el PRIAN. Estaba surgiendo el PRIAN, dice. Repetimos. Para la historia de los partidos políticos.
para la historia de los partidos políticos. Esto es muy interesante de cómo el presidente narra cómo nacen los partidos políticos para llegar al famosísimo PRIAN, que es la unión de Xóchitl, Claudio X y todo lo demás, que es lo que nosotros creemos o que la gente cree que es la unión del PRIAN, pero esto ya es desde antes. 1919 se creó el Partido Comunista, 1929 el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario, es el origen del PRI. 1938, Partido de la Revolución Mexicana. El PNR se transforma en Partido de la Revolución Mexicana. 1939, en pleno gobierno cardenista, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surge el PAN. Eso es en 1939 cuando surge el Partido Acción Nacional, como bien dice el presidente, con Gómez Morín y todos estos intelectuales religiosos, gente de cepa de élite que defendía obviamente sus valores, obviamente sus riquezas y que se anteponía a la política popular, como dice el presidente de entonces general Lázaro Cárdenas, porque lo que defendían eran sus intereses, no querían que les cobraran, no querían pagar impuestos, no querían que hubiera este reparto de tierras del ejido, porque era gente que venía con descendencia, con herencia española, que se habían aprovechado de diferentes tierras, que habían sacado a los campesinos, a los indígenas, y que les habían quitado sus tierras o les habían pagado 5 pesos y que ahora con la reforma ejidal pues iban a devolverle a la gente lo que era suyo. Obviamente que a esta gente no le venían bien estos ideales, no le venían bien estos valores, y es cuando surge el Partido Acción Nacional. 88 surge el PRIAN. Y dice aquí, en el 88 surge el PRIAN, pero hay que poner atención porque la gente piensa que el PRIAN es la unión actualmente de la alianza de PRI y PAN, de Alito Moreno, de Marco Cortés, de los Chuchos, y pues ahora la posición de Xóchitl Gálvez como candidata por este bloque, pero la realidad es que este bloque viene desde el 88 y el presidente hace el recuento de cómo surge. Vamos a escuchar. Nada más que no está registrado así, pero en los hechos así funciona. Bueno, cuando estaba en el 88 por crearse el PRIAN, fíjense cuánto tiempo tardaron engañando de que eran distintos y poniendo a pelear a la gente. Esto sí es importante porque dice el presidente, miren cuántos años tardaron engañando de que eran distintos, en el sentido de que los prianistas decían, los panistas decían, no, somos el lado conservador, somos diferentes, nosotros estamos en favor de las tradiciones, en favor de la familia, de los valores, etc. Y por el otro lado, el PRI con su política social que viene de Carlos Salinas de Gortari, esta política popular que era para tener sometido al pueblo, tenerlo manipulado y siempre cuando venían las elecciones utilizarlos para poder sacar intereses políticos, ¿no? Eso era lo que les convenía. Pero mientras tanto en el discurso y ya en la vida pública había al menos 2 partidos distintos, bueno, 3 en este caso, ¿no? Que era el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y ya el Partido Revolucionario Institucional. O sea, ya había, digamos, 3 partidos, pero al final estos 2 ya eran uno solo, se apoyaban mutuamente. Y obviamente en ese momento la izquierda ni pensar siquiera que llegara a triunfar, ¿no? Que no les importaba quién ganaba un municipio, incluso un estado. Lo que les interesaba era mantener la política económica, esa
donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Aquí está el punto. Lo que dice el presidente es que les interesaba la política económica, este modelo que viene desde el salinismo, en el que se venden diferentes tipos de paraestatales o empresas del Estado, como Teléfonos de México, como Ferrocarriles, como Luz y Fuerza del Centro, diferentes empresas que pertenecían al Estado y que fueron privatizadas, compradas por los que se convertiría posteriormente en los nuevos ricos de México a costillas del pueblo. Ese es el modelo económico que el presidente del que siempre ha hablado, del que siempre se ha criticado y de donde viene todo el tema de corrupción, todo lo que ha desencadenado la pobreza en este país y la manipulación de los ricos sobre los pobres de México. En eso se pusieron de acuerdo. Bueno, cuando estaban en ese proceso de fusión, se da esto de Punta Diamante y el gobierno de Guerrero le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Ceballos. Aquí el presidente dice que cuando estaban en esa unión, bueno, el gobierno de Guerrero le facilitó básicamente a Diego Fernández de Ceballos toda la concesión de Punta Diamante, que hay que tener en cuenta que es una playa federal que no podía ser concesionada, pero sin embargo se le dio, y la razón es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fondo político que hay detrás de esto que se le permite a Diego Fernández de Ceballos tener una cantidad bastante sustancial de tierras y de playas en Punta Diamante, Acapulco? Posteriormente, entre otros favores, concertaciones, viene la elección del 94. En el 94, lamentablemente, asesinan a Luis Donaldo Colosio. Aquí hay una cosa importante. Vean desde cuándo venía la relación. 1988 para el 94 que va a llegar la elección. Han pasado ya casi 6 años y viene otro proceso electoral y es el encontrar quién va a continuar con la política de Carlos Salinas de Gortari. Si va a ser Luis Donaldo Colosio, que no era de sus favoritos porque se le sale de la línea, viene él de Estados Unidos con ideas diferentes, empieza a acercarse al pueblo, a darse cuenta que la política de Salinas no estaba ayudando, que al contrario la gente seguía en pobreza y que en el pueblo, en la base, no había transformaciones, a pesar de que supuestamente la política de Carlos Salinas de Gortari iba a ayudar a que la gente del pueblo, a lo que los pobres pudieran mejorar sus condiciones de vida. Al darse cuenta de esto, al proponer ideas diferentes, Luis Donaldo Colosio simplemente ya no había una buena relación con Carlos Salinas de Gortari y es lo que ocurre, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, en aquel evento donde él se encontraba haciendo un mitin de campaña política y lo asesinan y según los historiadores, quien está relacionado con este asesinato, con este crimen de Estado, ese es el mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Y entra de candidato Ernesto Zedillo y es candidato del PAN Diego Fernández de Ceballos, y por parte de nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ya Diego... Aquí es interesante. Lo que pasa es que cuando se da el asesinato de Luis Donaldo Colosio, como bien dice el presidente,
se elige obviamente a quien iba a ser el nuevo candidato. Quien seguía, digamos, era Ernesto Zedillo, que se convirtió en mano derecha también de Carlos Salinas de Gortari, porque era un estadista, porque también venía de Estados Unidos, porque sí se alineaba más a la política salinista y porque evidentemente tenía un deseo de formar también parte de la y evidentemente tenía el deseo de ser presidencial, aunque ya le había ganado Luis Donaldo Colosio la movida. En el debate presidencial, Diego se le lanza con todo al ingeniero Cárdenas. Sí, se acuerda. Y con el apoyo de los medios, Diego se va a las nubes, al grado que sube más, llega a posicionarse mejor que Zedillo. El debate lo gana él. Como dice el presidente, se va hasta las nubes a nivel de popularidad y eso eclipsa a Zedillo porque obviamente el que tenía que continuar, el que tenía que ganar la elección era Ernesto Zedillo Ponce de León para continuar con esa política de Carlos Salinas de Gortari. Porque todo el mundo estaba eufórico. Con Diego. Con Diego. Se burla un poco. De repente desaparece Diego. Y ya no hace campaña. No se vuelve a saber de él. ¿Para qué Zedillo suba? Se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo. Para que el aparato trabaje. Tiene la elección. ¿Quién gana? Zedillo. ¿Quién es el primero en levantarle la mano a Zedillo? Diego. Diego. Bueno, para entonces ya los terrenos de Playa Diamante ya los habían entregado a Diego. Ese era un tiempo de Acapulco. Vean lo que dice el presidente. Al final lo que está dejando en entrever es que el premio que se le da a Diego por salirse del proceso electoral, por quitar su imagen para no seguir eclipsando a Ernesto Zedillo, es los terrenos, las playas de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero. Y hoy, mientras tanto, los conservadores, los opositores a la 4T, lo critican y dicen que no se está haciendo nada, cuando ellos en su momento utilizaron esta playa cuando Acapulco era un centro turístico importante a nivel América Latina. Lo concesionaron por tener otros beneficios políticos y económicos que le permitieron al PRI todavía mantenerse otros 6 años antes de la negociación que se da con la transición de Vicente Fox en el 2000, que fue también otro pacto, otra negociación que hicieron el bloque conservador con el PRI. Pero de eso no sé, ahora son defensores de damnificados, pero es pura hipocresía, pura hipocresía. Nada más que el pueblo se cansa Tanta pinche de tanta pinche tranza. Y sí, el pueblo está cansado, ya no quiere las mismas tranzas de toda la vida, no quiere a todos estos corruptos. Y si bien tampoco la 4T es lo mejor, no son un ejemplo, no son angelicales, al menos en este tiempo, en 5 años han hecho bastantes acciones
por el pueblo, acciones que ya quedaron en la Constitución y que eso es lo que le da a la gente certeza de que han hecho una buena elección y que sobre todo el despertar de conciencias ha tenido resultados en la vida pública de este país. Comentarios, déjenme sus comentarios.